cuyos núcleos sí que los hemos bajado hasta la cimentación, pero el resto de pilares no los vamos a bajar hasta la cimentación porque es imposible compatibilizar geometrías con los sótanos. Igual a alguien se le puede plantear por qué no derribamos todos los sótanos hasta abajo y empezamos el edificio desde cero, pero cada uno de estos sótanos tiene 6.000 metros cuadrados. Los 4 forjados que mantuvimos pues son 24.000 metros cuadrados. El coste del derribo de esos 24.000 metros cuadrados y después su posterior construcción, sumándole el reanclaje de todos los 5 niveles de pantallas, pues suponía un coste de ejecución tan elevado que justifica esta solución que puede parecer un poco arriesgada, un poco fuera de lo habitual. Y la solución pasa por hacer una losa que en este caso tiene 60 centímetros de canto, no tiene vigas de descuelgue, es una losa que en los 60 centímetros está contenida toda la estructura, y esa losa se apoya en los pilares inferiores existentes y de esa losa nace hacia arriba los nuevos pilares de la estructura propuesta. Para poderlo resolver, evidentemente, aquí hay estos edificios que forman el biombo, hay edificios que tienen pues una altura de 9 plantas y las cargas sobre esta losa son bastante importantes. Entonces, uno de los criterios de diseño de la estructura partía de la base de hacer una estructura lo más ligera posible, luego veremos qué tipos de forjados se utilizaron, y, por otro lado, hacer una estructura de donde nazca esos nuevos pilares lo más rígida posible para evitar deformaciones que a lo largo del tiempo puedan generar problemas o patologías por deformaciones. Y para eso pues, se aplicó una técnica que es una técnica que la hemos aplicado en 3 de estos 4 edificios que voy a explicar, que es la del posttensado. El posttensado no es otra cosa que la del hormigón armado, en vez de que solo tenga armaduras pasivas, o sea, armaduras que trabajan cuando el hormigón entra en carga, le introducimos armaduras activas, o sea, le introducimos músculo a la sección de hormigón, de manera que aprovechamos mucho más las secciones de hormigón. Esto que hemos resuelto con un canto de 60 centímetros, con un canto aligerado además de 60 centímetros, pues si lo hubiésemos hecho con hormigón armado estaríamos hablando de un canto de alrededor entre 80 y 90 centímetros y además con los problemas derivados de flechas diferidas del hormigón armado. Bueno, estos son diferentes imágenes del análisis. El análisis de este sistema pues, es bastante complejo porque introducimos cargas en el plano de la losa y tenemos que ver esas cargas, esas fuerzas que van a comprimir las secciones, o sea, que le dan músculo a la sección de hormigón, tenemos que ver cómo se distribuyen en el plano de la losa. Un poco la estrategia era la de generar vigas planas embebidas en la losa que recogen los pilares de apoyo y esas vigas a su vez recogen otra retícula de vigas planas, en esta zona se ve bastante claro, que son las que recogen los pilares que nacen hacia arriba. Y eso, en cada una de estas direcciones de vigas planas que se entrelazan, las vigas digamos primarias y las secundarias, pues todas son posttensadas y vemos en esta imagen de ejecución de obra las líneas que van siguiendo estas trazas de posttensado. El apoyo de esta macrolosa sobre los pilares existentes se realizó mediante placas de neopreno para que no se transmitiesen momentos de la losa a los pilares existentes. La manera de poder aprovechar esos pilares existentes es controlar el tipo de esfuerzo que vamos a transmitir
y el tipo de esfuerzo que mejor se puede controlar y cuantificar son estrictamente axiles, son pilares de secciones muy potentes. Había pilares circulares de más de 1 metro de diámetro y pilares cuadrados de 80 por 80 a 1,20 por 1,20 m, pilares con una capacidad portante de axil muy grande. En cambio, en cuanto a armadura, pues en algunos casos sabíamos de manera aleatoria qué armadura tenían esos pilares, pero era difícil poder llegarlos a controlar todos. Y por tanto lo que decidimos fue, en vez de controlar la armadura, vamos a controlar los esfuerzos que le vamos a transmitir al pilar, que eran axiles puros. Y en el perímetro, esa losa la apoyamos en las pantallas de contención perimetrales, con mecanismos tipo pasador metálico, pero siempre, como veis en esta imagen, un pasador de forma ovalada horizontal para permitir que esta losa se pueda mover libremente entre el contorno de las pantallas. El sistema de posttensado lo vamos a ir viendo también en estos edificios. Depende de la magnitud de ese músculo que vayamos a poner, si tiene más tendones o menos, pues los sistemas de vainas pueden llegar a ser ligeramente diferentes, pero en definitiva se trata de una vaina o ducto que suele ser de chapa, y en los extremos tiene estas piezas que llamamos trompetas, porque tienen esta forma de trompeta, y que son placas de anclaje. Los extremos pueden ser activos o pasivos. Activo es del extremo del que vamos a estirar, y pasivo pues es un extremo que queda como un anclaje muerto dentro del hormigón. Cuando son trazados muy largos, generalmente hacemos activos los dos extremos para poder tirar por un lado y comprobar tirando después por el otro lado que la fuerza ha sido efectiva. Y el proceso de montaje pues en realidad es bastante sencillo, porque es montar la armadura pasiva de la viga, colocar estos ductos con sus placas de anclaje, y una vez que está colocado, con una maquinita se va enfilando, o sea, vamos metiendo el cable por dentro de los ductos. Esta operación se suele hacer antes de hormigonar, porque si hubiese algún problema que la vaina se chafa o se aplasta en algún punto, pues después dificultaría esa labor de enfilado. Y una vez que se ha hormigonado y el hormigón ha endurecido lo que tenga que endurecer, pues con un gato hidráulico, que tampoco es muy grande, se aplica esta fuerza o este músculo. Y por lo tanto la sección queda comprimida. Es un poco el mismo efecto que el hormigón pretensado. El hormigón pretensado se tensa, son alambres, no son cables de un calibre tan grande. Son alambres que se tensan en la fábrica donde se fabrica el prefabricado pretensado, y cuando traemos esa pieza, esa placa alveolar o esas vigas pretensadas a la obra, pues tienen ya una fuerza interna que compensa las fuerzas que va a tener a posteriori cuando trabaje esa estructura. En el hormigón posttensado el proceso constructivo es diferente, porque se ejecuta en la misma obra, pero en concepto el concepto es el mismo. Bueno, por encima de esta, a la derecha teníamos esa cimentación con pilotes, a la izquierda teníamos, en un nivel bastante próximo, teníamos esta losa, esta macrolosa, que actúa también en cierto modo como si fuese una cimentación. Y el primer nivel tipológico que tenemos es el de la planta baja y la planta primera y la planta -1, que son plantas comerciales y de oficinas. En las plantas comerciales, pues lo que interesa es tener espacios lo más diáfanos posibles, con el menor número de pilares, y por tanto el tipo de estructura que se utilizó aquí pues son luces aproximadamente de 10 por 10 metros, y en la proyección de este biombo y en las torres son luces aproximadamente de 6 por 6 metros. Y el tipo de forjado que se ha utilizado para estas zonas de luces más pequeñas pues es una losa maciza, pero para las zonas donde se requería espacios mayores se ha utilizado
un tipo de forjado que también es común a 3 de estas obras que